Me llamo Lucía Ortega y esta grabación es para cualquiera que todavía tenga el valor de escuchar historias de fantasmas. No sé cuánto tiempo quedará en línea mi voz, pero necesito contar la verdad de lo que ocurrió en San Esteban antes de que el silencio lo devore todo otra vez. Durante años viví de un canal de YouTube llamado Entre Sombras, donde convertíamos lugares abandonados y tragedias viejas en contenido para la pantalla. Al principio todo parecía inocente porque pensábamos que dábamos voz a historias olvidadas mientras perseguíamos visitas y comentarios. Luego llegaron los patrocinadores, los directos, los pequeños éxitos y también la sensación pegajosa de que cada susto auténtico valía más que cualquier guión inventado. Mi compañero en todo aquello era Marcos Vidal, que manejaba cámaras, edición y negociaba con el algoritmo como si fuese un dios caprichoso. Él creía que todo se podía convertir en espectáculo y que, mientras fuésemos sinceros con nuestra audiencia, nada tenía realmente consecuencias. Yo quería creerle, pero había noches en las que cerraba el portátil y sentía que el eco de las historias se me quedaba pegado por dentro como olor a humo. Cuando las visitas comenzaron a caer y las marcas dejaron de escribirnos, Marcos habló de reinicio, de un golpe sobre la mesa, de un directo que nadie olvidaría. Esa idea se concretó un martes por la noche frente a la pantalla del portátil, cuando vimos llegar un correo sin remitente reconocible. Marcos, mira esto, no tiene asunto, solo un símbolo raro y un archivo adjunto. Le hablé con desana, pero algo en la falta de título y en el icono gris del archivo encendido en la oscuridad del escritorio me dio un escalofrío difícil de nombrar. Puede ser spam, pero también puede ser oro puro si alguien intenta asustarnos gratis. Él se inclinó hacia la pantalla, abrió el archivo comprimido y comenzaron a aparecer capturas de foros antiguos, recortes escaneados y un nombre repetido una y otra vez. Ese nombre era Los Niños del Túnel de San Esteban y se mezclaba con frases rotas, teorías, advertencias y fotos borrosas de un acantilado y un túnel oscuro. Niños y túneles, ya empezamos mal, esto suena a mala broma, Marcos. Él rió mientras ampliaba una portada de periódico amarillento donde se hablaba de un accidente de autobús en la costa norte hacía 40 años. Si es real es perfecto, una tragedia olvidada, un pueblo que no quiere hablar, un túnel, mar, fiesta del patrón, lo tiene todo. Leyó en voz alta la fecha y el lugar, y el nombre del pueblo no supo a San Esteban, una mancha pequeña en el mapa de la costa atlántica. No pienso inventar niños muertos para un directo, te lo digo ya. Lo dije antes de que él pudiera desarrollar su idea porque sentí algo parecido a vergüenza delante de rostros borrosos que apenas se distinguían en las fotos. No hace falta inventarlos. Si el accidente existió, solo contamos la historia, como siempre. Si los fantasmas no se presentan, los fabricamos con edición. Él hablaba con la misma ligereza con la que pedía una pizza y yo respiraba hondo intentando poner límites claros a algo que ya se me escapaba de las manos. Cámaras trucadas, sonido ambiente, todo eso vale, pero sin meter nombres de niños reales en boca de una voz sintética, ese es mi límite. Él levantó las manos fingiendo rendirse mientras en el reflejo de la pantalla sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y entusiasmo peligroso. Vale, trato hecho, nada de nombres de verdad, pero imagina, un directo de dentro del túnel a la 1:13 de la madrugada con el mar rugiendo al fondo. En uno de los foros alguien había escrito que a la 1:13 comenzaban a aparecer espectadores que no se podían ver en la lista del chat ni en el panel del creador. La frase era tope, pero quedó resonando en mi cabeza con una claridad extraña y, al leerla, tuve la impresión de que alguien estaba sentado al otro lado de la pantalla observando nuestra reacción. 1:13 es una hora muy específica, suena a invento de adolescente aburrido. Él se encogió de hombros y abrió un vídeo enlazado donde se veía un directo antiguo, mal iluminado, con un contador de espectadores que subía sin explicación mientras la imagen se llenaba de ruido. Mira el contador, el canal es minúsculo y de pronto pasa de 20 a 113, y luego a 213 sin que aparezcan más usuarios en el chat. Yo veía aquello como algo lejano, como si estuviera estudiando una escena de otra vida, sin saber que terminaría repitiendo el mismo gesto de forma casi idéntica.
mientras Marcos hablaba ya estaba abriendo otra pestaña, buscando alojamiento, rutas de tren, datos de cobertura, porque al final siempre decía que no y siempre terminaba yendo. Pocos días después cruzábamos el norte de España en un coche alquilado con el maletero lleno de focos, trípodes, baterías, micrófonos y más ilusión de la que me atrevía a mostrar. El camino hacia San Esteban serpenteaba entre montes verdes que olían a lluvia vieja aunque el cielo estuviera limpio y el aire se volvía más salado a cada kilómetro. Huele como si el mar estuviera más cerca de lo que se ve. Comenté eso mirando por la ventana mientras el sol caía lento y naranja y Marcos conducía con el codo apoyado en la ventanilla tarareando una melodía sin letra. Eso es bueno. El sonido del mar nos va a ayudar. Siempre da miedo escuchar algo que no se ve. Al llegar al pueblo el contraste me golpeó porque no era el lugar gris y vacío que uno espera de una leyenda de túnel embrujado, sino un sitio lleno de luces, música y olor a sardinas asadas. Era la víspera de la fiesta del patrón y las calles estaban decoradas con banderines de colores, niños corteaban, ancianos charlaban en bancos mirando al mar y en la plaza sonaba una orquesta. Aún así, el túnel se veía desde casi cualquier esquina, una boca oscura excavada en la roca, un agujero negro en el paisaje alegre. Mientras grabábamos planos de curso con la cámara ligera fuimos entrando en tiendas y bares preguntando por el túnel y por el accidente que casi nadie quería nombrar. Perdone, hemos leído algo sobre un autobús escolar y un túnel, ¿sabe de qué hablo? Le pregunté a una mujer tras el mostrador de una pequeña tienda de comestibles que olía a pan y a lejía y que nos miró como se mira a los turistas que no saben dónde pisan. Si vais al túnel, no juguéis con los nombres porque no son vuestros. Ella no usó la palabra niños ni accidente ni muerte, solo nombres, como si esas sílabas tuvieran un peso mayor que cualquier otro dato. Marcos fingió no darle importancia y bromeó sobre supersticiones mientras yo me guardaba esa frase en el pecho como quien se guarda una piedra fría. Al salir de la tienda subimos a la plaza y registramos la vida del pueblo, bebés dormidos en cabitos, parejas bailando, adolescentes mirando sus móviles, una luz cálida y falsa. Desde allí se veía el acantilado, el faro viejo en lo alto y, más abajo, la carretera que bajaba hacia el mar y desaparecía en el túnel. Decidimos bajar a pie para localizar puntos de cámara y comprobar la cobertura del router portátil mientras el cielo empezaba a teñirse de violeta. Bajemos andando, quiero sentir cómo suena el mar desde aquí. La cuesta hacia el acantilado estaba flanqueada por hierba alta y cruces pequeñas medio ocultas que parecían simples recuerdos de pescadores perdidos, aunque yo ya sabía que casi nada era simple allí. Fue en uno de esos márgenes donde vi brillar algo entre la tierra y el óxido, una correa plástica medio enterrada y un pequeño círculo de cristal sucio. Es un reloj, está destrozado. Me agaché y descarbé con los dedos, saqué el reloj de pulsera infantil lleno de barro con la correa rota y la esfera rayada. Lo limpié frotándolo contra mi camiseta y vi que las agujas estaban clavadas en una hora precisa, la 1:13, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para siempre en ese punto. Ni hecho a propósito. No, ese es material perfecto para el directo. Él lo dijo sonriendo, pero yo noté que su sonrisa no llegaba del todo a los ojos porque incluso alguien como Marcos tenía un límite intuitivo ante ciertas coincidencias. Lo guardaré, pero no quiero hacer primeros planos morbosos de esto, al menos no todavía. Dije eso mientras sentía el frío del metal pegado a la palma de mi mano como si el reloj tuviera un pulso propio que no se oía pero se adivinaba. Más abajo la carretera hacía una curva y dejaba ver por completo la boca del túnel, un arco de piedra húmeda con marcas de humedad más oscuras que parecían manos gigantes apoyadas en la pared. El sonido del mar se amplificaba al pasar por la cavidad y cada ola rompía contra las rocas como si golpeara el interior de un tambor de piedra. Probamos la señal del router, colocamos mentalmente las cámaras, calculamos ángulos y recorridos como siempre, intentando que la rutina técnica tapara el nerviosismo nuevo. Con un foco aquí y otro a mitad de túnel conseguimos profundidad y las sombras se van a ver brutales. Mientras él hablaba yo levanté la vista y vi, en lo alto del acantilado, la silueta de un edificio alargado pegado al faro, con ventanas estrechas y apagadas.
Marcos, creo que eso de arriba era un colegio o algo similar. Señalé el edificio y él siguió la dirección de mi dedo hasta leer en un cartel oxidado apenas legible el nombre Colegio Residencial Santa Margarita. Si había niños internos aquí, tiene lógica lo del autobús. Quizás subían y bajaban por la carretera todos los días. Cuando volví a mirar hacia arriba juraría que vi una figura apoyada en una de las ventanas, un cuerpo delgado, femenino, como el de una anciana que observa sin moverse. Parpadeé y la ventana volvió a estar vacía, pero la sensación de mirada se quedó clavada en la nuca como una aguja. Voy a subir mañana por la tarde a ese edificio, quiero hablar con quien sea que viva allí. Esa noche cenamos poco en un bar de la plaza porque el ruido de la verbena y el peso de lo que íbamos a hacer no dejaban mucho espacio para el hambre. De vuelta a la pensión repasamos el guión del directo, las escenas, los posibles sustos controlados y las pausas para leer mensajes del chat. Por cierto, he configurado una voz automática para agradecer las suscripciones y leer algunos nombres del chat, que era muy profesional. Él lo dijo con orgullo técnico y yo sentí un pequeño pinchazo de inquietud al pensar en una voz sintética pronunciando nombres sin alma desde las profundidades del túnel. Te recuerdo el trato, nada de nombres de niños reales sacados de noticias viejas, que la voz solo lea nick del chat. Él juró que así sería, que la base de datos estaba limpia y que el sistema solo usaría la información que apareciera en tiempo real en el directo. Me dormí tarde escuchando el eco lejano de la música en la plaza y el sonido del mar colándose por la ventana de la habitación como un murmullo insistente. Al día siguiente subí sola al colegio junto al faro con el reloj en el bolsillo y la llave del cuarto de la pensión tintineando al ritmo de mis pasos. El camino era más estrecho y empinado de lo que parecía desde abajo y el aire olía a sal y a madera vieja calentada por el sol. Llamé a la puerta principal del edificio con los nubillos varias veces antes de que se abriera con un chirrido largo y se asomara una mujer muy mayor con ojos claros y cansados. No hace falta que llames tan fuerte, los muertos ya están despiertos desde hace años. Su voz tenía una aspereza dulce y una calma que no era resignación sino otra cosa, quizá costumbre de hablar con gente que no quiere escuchar del todo. Somos de un canal de YouTube, estamos haciendo un reportaje sobre historias del pueblo. Me presenté evitando mencionar directamente el túnel mientras extendía una mano que ella ignoró sin maldad, simplemente como quien no necesita ya ese tipo de gestos. Ya sé a qué habéis venido, todos venís a lo mismo aunque lo llaméis de formas bonitas, reportaje, documental, contenido. Su frase me desmontó la introducción ensayada y me hizo sentir como una actriz barata que repite siempre el mismo papel delante de víctimas nuevas. No queremos ofender a nadie del pueblo, solo contar lo que pasó con respeto. Dije respeto y noté cómo esa palabra rebotaba en las paredes del pasillo interior que olía a humedad, papel viejo y salitre. El respeto empieza por escuchar y no por hablar. Entra, si has subido hasta aquí supongo que todavía puedes aprender algo. Me hizo pasar a un salón donde colgaban fotografías antiguas de niños con uniforme, algunos en blanco y negro, otros en color desvaído, siempre frente al mar o a aquel mismo edificio. Había una foto grande enmarcada sobre una repisa en la que 11 niños y una maestra joven posaban ante una pizarra con letras torcidas. Reconocí enseguida en la maestra a la mujer que tenía delante porque la forma de los ojos y de la boca era la misma aunque el tiempo hubiera borrado casi todo lo demás. Al mirar más de cerca tuve la sensación de que algo en la foto no encajaba, como si algunos rostros estuvieran ligeramente desenfocados o pintados encima con demasiada torpeza. Yo era la maestra de ese grupo y se supone que tenía que traerlos a todos de vuelta a casa. Sus palabras fueron sencillas, pero cayeron en el aire como una piedra en un pozo profundo. ¿Qué prometió usted? No usé su nombre porque todavía no me lo había dicho, pero ella sonrió como si adivinara mis pensamientos. Me llamo Elvira Soto y juré que cada víspera de la fiesta del patrón subiría sola a este acantilado y leería en voz alta los 11 nombres frente al mar para que nadie los olvidara. Dijo 11 nombres y yo pensé en los 12 asientos del autobús y en la diferencia entre cifras oficiales y recuerdos personales. ¿Y por qué dejó de hacerlo?
Pregunté sin darme cuenta de que estaba tocando la llaga principal de su vida. Porque cada año me costaba más llegar hasta el acantilado, porque el pueblo dejó de querer oír de esos nombres, porque yo misma empecé a creer la mentira de que el tiempo cura todo. Se acercó a una mesa donde había una pequeña libreta de tapas azules y la acarició con los dedos como si fuera la superficie de un lago. Y porque empecé a ver luz en los reflejos de las ventanas cuando pronunciaba sus nombres, quizá era mi conciencia, quizá otra cosa, no importa ya. Elvira no nos echó de inmediato, no nos insultó, no dijo que canceláramos el directo, solo me miró con una mezcla extraña de reproche y curiosidad. Vosotros sois distintos a los primeros que vinieron con cámaras, tenéis mejor equipo y peor paciencia. Esa frase me acompañaría todo el día como una sombra pegada a mis pasos. Si vas a entrar en el aula donde ellos ensayaban canciones y a tocar el piano donde desafinaba mis clases, al menos entra con educación. Dijo eso mientras abría un cajón y sacaba una llave vieja, pequeña y oxidada que dejó sobre mi mano todavía ligeramente húmeda por el sudor de la subida. ¿Qué abre esta llave? Pregunté mirando el metal que parecía haber estado sumergido en agua salada demasiado tiempo. Una puerta lateral que lleva a la clase que nadie usa desde el accidente. Supongo que querrás grabar ahí tu parte más dramática. Al salir del edificio sentí que llevaba en el bolsillo no solo una llave y un reloj detenido, sino dos promesas incompatibles, la de Elvira y la de Marcos. Bajé de nuevo al pueblo con la sensación de que el sol se había vuelto menos cálido y de que el ruido de la fiesta era apenas una capa delgada sobre algo más oscuro. Durante la tarde preparamos el directo, configuramos cámaras, comprobamos baterías, revisamos el guión, discutimos detalles técnicos y evitamos hablar de la conversación con Elvira más de lo imprescindible. Te ha impresionado la vieja. No noté en la forma en que frunces el ceño. Él intentaba restar importancia a todo mientras colocaba la cámara principal en la boca del túnel y probaba las luces LED. No es solo ella, Marcos, son sus nombres. Me da miedo que terminemos usándolos como si fueran efectos de sonido. Él se acercó y apoyó una mano en mi hombro con un gesto rápido que no solemos compartir delante de nadie. El sistema de voz está configurado para leer únicamente en este chat y los agradecimientos automáticos y nada más. De verdad, confía en eso. Asentí sin estar convencida, pero no dije nada porque quedaban horas para el directo y la maquinaria ya estaba en marcha. Cuando el sol se hundió del todo y las luces de la fiesta se volvieron más intensas, bajamos al túnel con mochilas llenas de equipo y con la adrenalina acostumbrada de antes de cada emisión grande. El aire era más frío junto al mar y cada ola sonaba como un rugido lejano amplificado por la bóveda de piedra. Fijamos un foco en la entrada del túnel y otro unos metros dentro. Colocamos el router portátil en un lugar elevado protegido de las salpicaduras y probamos el retorno de imagen en el portátil. La señal no es perfecta, pero es suficiente. Los pequeños cortes solo van a hacer que parezca más real todo. Antes de empezar el directo miré la hora en el móvil, eran las 12:27 y el reloj detenido de mi bolsillo seguía clavado en la 1:13 como si se burlara del tiempo vivo. Respiré hondo, sonreí a la cámara y di la señal. Buenas noches, sombras. Bienvenidos a un nuevo directo de Entre Sombras desde la costa norte. Hoy os llevamos a un lugar que el pueblo prefiere olvidar. La audiencia inicial rondaba 40 personas, nombres familiares en el chat, saludos, bromas, peticiones de sustos, todo dentro de la rutina que conocíamos bien. Caminábamos despacio hacia el interior del túnel mientras la luz de la entrada se hacía más pequeña detrás de nosotros y el sonido del mar cambiaba de tono. Fijaos en las paredes, en las marcas de humedad. Dicen que son las manos de quienes intentaron salir a tiempo. Él hablaba a la segunda cámara mientras enfocara detalles de la roca y yo describía el accidente según los recortes que habíamos estudiado, aunque evitaba pronunciar cualquier nombre propio. Cuentan que una noche de tormenta un autobús escolar perdió el control y cayó aquí, y que desde entonces algunos prefieren rodear el acantilado antes que cruzar este túnel. El chat se llenaba de mensajes entre entusiasmados y escépticos. Algunos pedían que apagáramos los focos para ver si se veía algo y otros rogaban que no lo hiciéramos.
A medida que avanzábamos empezaron los pequeños fallos de señal, la imagen se congelaba un instante, el sonido se repetía como eco, la latencia subía y bajaba como un corazón nervioso. Son solo interferencias del router. Todo bien, seguir comentando y compartiendo el enlace si queréis que esto llegue a más gente. El contador de espectadores subirá poco a poco, 60, 70, 80, pero la lista de usuarios conectados no crecía en la misma proporción. Fue entonces cuando el sistema de voz automático comenzó a hablar por primera vez en aquella noche. Una voz neutra, ligeramente metálica, dijo gracias por suscribirte, seguido de un nick del chat que reconocimos, un usuario habitual que saludó enseguida. Todo parecía bajo control, incluso simpático, aunque yo seguía notando el nudo en el estómago cada vez que la voz repetía la fórmula. En la pantalla del portátil el contador marcó de repente 113 espectadores mientras el número de usuarios visibles seguía rondando los 70. Pensé en la captura que habíamos visto días antes y sentí que algo se alineaba en una dirección equivocada. Marcos, el contador va más rápido que el chat, eso no tiene sentido. Él miró de reojo y sonrió con un brillo que mezclaba satisfacción profesional y un leve miedo infantil. Puede ser un fallo de YouTube, o puede ser que estemos entrando por fin en el lado bueno del algoritmo. No respondió a mi inquietud y se centró en cambiar de cámara justo cuando la voz automática volvió a sonar. Esta vez dijo gracias por suscribirte y luego un nombre que ninguno teníamos en la lista, un nombre simple, corto, que podría haber sido el de cualquier niño de cualquier colegio. El chat reaccionó de inmediato con mensajes que preguntaban quién era ese usuario porque no aparecía en la columna lateral. Antes de que pudiéramos investigar, la voz repitió el gesto con otro nombre y luego con otro, siempre con la misma cadencia arcada. Cada vez que pronunciaba un nombre los focos parpadeaban un instante y el túnel parecía encogerse alrededor de nosotros. Alguien escribió en el chat que había visto una figura pequeña detrás de Marcos durante un corte de señal y otra persona juró que una mano se asomaba desde el agua a la derecha. Yo no veía nada cuando giraba la cámara, pero empecé a notar algo parecido a una corriente fría que me rozaba las pantorrillas por debajo del vaquero. Entre los mensajes habituales apareció un usuario nuevo con un nombre que no era un apodo gracioso ni una referencia a videojuegos sino una combinación de palabra y año. Ese usuario se llamaba Niña 1978 y su primer mensaje decía que paráramos la voz porque no debía leer los nombres de esa forma. Algunos espectadores se burlaron, otros le pidieron que contara más y Marcos hizo una captura mental de ese nick para usarlo luego en la miniatura. Niña, ¿por qué no quieres que la voz lea los nombres y qué pasa a la 1:13? Leí el mensaje en alto con un tono medio entre juego y sincera curiosidad mientras el eco de mis palabras se perdía en la bóveda. La respuesta llegó segundos después como una línea solitaria entre docenas de comentarios rápidos. El mensaje decía que la voz debía decir cada nombre despacio, con silencio entre uno y otro y nunca todos seguidos porque el túnel no era una lista de reproducción. Esa metáfora me pareció demasiado precisa para alguien que solo estuviera intentando asustarnos desde casa. El contador de espectadores marcaba ya más de 200 y seguimos avanzando hasta el centro aproximado del túnel, donde el suelo estaba más húmedo y el aire más pesado. De pronto hubo un corte de conexión de unos segundos en los que la pantalla del portátil se fue a negro y solo quedó el sonido del mar y nuestra respiración. Cuando la imagen volvió se veía más granulada, como si una capa de polvo viejo se hubiera depositado sobre el sensor de la cámara. En la esquina de la pantalla el contador mostraba 800 espectadores mientras el chat parecía bloqueado en una especie de bucle de frases repetidas. Varias líneas decían "¿Recuerdas nuestros nombres?" acompañadas de signos de interrogación perdiéndose en la nieve digital. Marcos aprovechó el momento para anunciar que íbamos a salir del túnel y subir hasta el faro para mostrar el edificio donde había funcionado el antiguo colegio. Si queréis que sigamos hasta el aula donde ellos enseñaban canciones, compartid el directo y quedaos conmigo hasta el final. Yo no quería seguir, pero sentí que el directo tenía vida propia y que, si cortábamos en ese momento, sería como cerrar una puerta a medias con algo empujando desde el otro lado.
Desde el punto medio del túnel partía un pequeño desvío lateral que llevaba a una escalera estrecha tallada en la roca y protegida por una barandilla oxidada. Subimos con la cámara en mano y focos más pequeños mientras la señal del router sufría, pero se mantenía lo suficiente para transmitir cada golpe de nuestra respiración. Al salir al exterior el viento nos golpeó con fuerza y el sonido de la fiesta llegó amortiguado desde el pueblo como si viniera de otro mundo. El faro se alzaba a pocos metros, viejo, descanchado, con la linterna apagada, y junto a él, el edificio alargado del colegio con una puerta lateral cerrada por dentro. Saqué la llave que Elvira me había entregado y por primera vez durante el directo la escondí del foco de la cámara porque sentí que aquello no pertenecía a nadie más. Esta puerta lleva a un aula que lleva años cerrada, vamos a entrar con cuidado. El chirrido de las bisagras se coló por el micrófono como un alarido largo y la cámara tembló un momento al cruzar el umbral. Dentro olía a polvo húmedo, a madera hinchada, a tizas viejas, a algo que no se había movido en demasiado tiempo. El foco principal iluminó un piano vertical arrinconado junto a una ventana sucia y varias filas de pupitres pequeños alineados con obediencia de otros tiempos. En la pared frente a la puerta colgaba la misma foto de grupo que había visto en el salón de Elvira, pero algo en ella parecía distinto. Me acerqué manteniendo la cámara a mi lado y vi que algunos rostros estaban menos nítidos que la víspera y que uno de los niños parecía haberse girado para mirar directamente hacia donde yo estaba. La voz automática volvió a activarse entonces y empezó a decir gracias por suscribirte, seguido de nombres que ya no eran nicks, sino nombres simples y completos que podría usar cualquier profesor en una lista de clase. Cada vez que lo hacía una nota suelta sonaba en el piano como si alguien pulsara una tecla con dedos invisibles. El chat se dividió entre quienes escribían que aquello era un montaje perfecto y quienes pedían que saliéramos de allí de inmediato. Por primera vez desde que empecé el canal sentí vergüenza de tener a tanta gente mirando algo que tal vez nunca debieron ver. Fue en ese momento cuando Elvira apareció en el fondo del aula, no la oímos entrar, simplemente la vimos allí, entre los pupitres con la ropa ligeramente húmeda y los ojos más claros que nunca. Os dije que no jugarais con los nombres y habéis creado una máquina que los devora sin entenderlos. Su figura se veía nítida en la pantalla del portátil y, al mismo tiempo, su reflejo no aparecía en los cristales de la ventana que daban al mar. No controlamos lo que está leyendo la voz, pensábamos que solo usaría datos del chat. Yo hablaba agitada sintiendo que las cámaras, los cables y todo nuestro equipo se habían vuelto ridículos y frágiles. Habéis conectado vuestro juguete a todos los archivos posibles y habéis abierto puertas que ni sabíais que existían, eso es lo que hacéis siempre, abrid y marcharos. El piano emitió 3 notas sucesivas torpes, siempre las mismas, como un intento de melodía infantil que nunca llega a completarse. Estos 11 niños no querían fama ni visitas, solo querían volver a casa y luego, cuando eso ya no fue posible, querían que alguien pronunciara sus nombres como una maestra y no como una locutora de anuncios. Elvira tomó la libreta de tapas azules, la misma que había acariciado el día anterior, y la dejó sobre el piano con gesto firme. Aquí están sus 11 nombres escritos de mi puño y letra y aquí se han quedado atrapados todos estos años. Marcos miraba la libreta como quien mira un guión perfecto que cae del cielo. Si los lees en directo delante de casi 1000 personas, será como un memorial, mejor que cualquier placa en la plaza del pueblo. Sus palabras sonaban nobles en la superficie, pero yo reconocí en ellas el mismo brillo de siempre, la intuición de un momento viral. No sé si tengo derecho a hacerlo. Lo dije con la garganta seca mientras sentía el peso del reloj en el bolsillo marcando una hora que todavía no había llegado. Yo tampoco sé si lo tengo después de haber fallado tantos años, pero si vais a seguir adelante al menos terminad bien lo que habéis empezado. Elvira habló con un tono casado, sin dramatismos, como quien acepta por fin que algo va a suceder con o sin su permiso. El chat ardía con mensajes contradictorios, algunos exigían que se leyera la lista, otros suplicaban que se apagara la cámara, algunos insultaban y otros rezaban. Yo tomé la libreta entre las manos, la abrí por la primera página y vi 11 nombres escritos en columna con una letra firme y antigua.
A la derecha de cada nombre había una pequeña anotación: edad, afición, miedo, deseo, pequeñas pistas de vidas interrumpidas. Sentí que, si no los pronunciaba yo, los pronunciaría la voz sintética de cualquier modo y preferí poner mi garganta entre ellos y la máquina. Voy a leer estos nombres una sola vez y, si estás viendo esto, quiero que los escuches como si fueran de tus propios hijos o de tus propios amigos. Me escuché decir esa frase y supe que ya no había marcha atrás. Pronuncié el primer nombre despacio, cuidando cada sílaba, dejando un silencio largo después como si esperara una respuesta del mar. Una nota grave sonó en el piano y el foco parpadeó, pero la sala no se derrumbó y ningún espectro apareció en el centro de la imagen. Leí el segundo nombre y el tercero, siempre con pausas, siempre con la sensación de que cada palabra caía en un pozo oscuro y producía ondas invisibles. Con el cuarto nombre el contador de espectadores superó los 1000 y el chat se volvió casi ilegible por la velocidad de los mensajes. Algunas personas escribían gracias usando los nombres que acababa de pronunciar como si respondieran presente en una lista de clase. El reloj de mi bolsillo vibraba suavemente sin moverse del todo, como si una corriente externa intentara arrancarlo de su muerte detenida. Al llegar al séptimo nombre las lágrimas me nublaban la vista y me costaba leer las letras dibujadas con tinta azul. Marcos se acercó lo suficiente como para que viera su rostro en la pantalla, pálido pero encendido, atrapado entre el miedo y el asombro. No, la audiencia se ha disparado, que este es histórico. Susurró eso más para sí mismo que para mí, y sentí una punzada de rabia y ternura mezcladas porque seguía siendo el mismo chico. Celebraba cada pico de visitas como una salvación. Leí el octavo nombre y noté que el aire del aula se volvía más húmedo, que el olor a mar se hacía más intenso, que el sonido de las olas subía aunque el edificio estuviera por encima del nivel del agua. Leí el noveno y el décimo con la voz ya rota, sin intentar ocultar el temblor, porque la máscara profesional se había caído hacía rato. Antes de pronunciar el último nombre me di cuenta de que en la libreta no había un 12avo, que la lista terminaba en 11 aunque las historias de internet hablaran de 12 muertos. En ese instante me di cuenta de que en la foto de grupo seguían apareciendo 11 niños y una maestra, pero que en el chat alguien escribía que siempre falta uno. El usuario Niña 1978 volvió a lanzar un mensaje que se quedó clavado en la pantalla un segundo más que los demás. Ese mensaje decía que siempre falta uno para que estén todos y que el túnel nunca permite que la cuenta quede incompleta. Pronuncié el último nombre y sentí un alivio momentáneo, como cuando uno termina una frase demasiado larga y necesita aire. El piano tocó 3 notas más agudas y el foco principal se estabilizó como si algo hubiera encontrado lugar. Entonces Marcos se movió hacia la foto de la pared con una brusquedad que no había mostrado en toda la noche. La gente cree que esto es un montaje. Voy a enseñaros de cerca que la foto es real. Caminó entre los pupitres mientras sostenía la cámara y se acercaba al marco con el rostro tenso. En la pantalla se vio su mano extendida tocando el cristal y, en ese momento, el suelo junto al muro emitió un crujido que sonó mucho más fuerte de lo que debería. El edificio estaba viejo, el acantilado era inestable, todo esto lo dijeron después los informes, pero lo que yo recuerdo es otra cosa. Recuerdo que vi a Marcos dar un paso más, recuerdo un hueco que no había visto antes, una especie de tramo de escalera podrida que bajaba hacia la roca viva. Recuerdo su grito cortado y el golpe seco que resonó como un trueno dentro del aula mientras la cámara caía y giraba mostrando un fragmento de mar agitándose muy por debajo. El director recogió el sonido, recogió mi grito, recogió el piano emitiendo una nota sostenida tan aguda que dolía y luego comenzó a llenarse de ruido blanco. No recuerdo cómo bajé, no recuerdo cuántos minutos pasaron hasta que los equipos de emergencia llegaron, solo recuerdo la sensación pegajosa del agua salada en las manos y el sabor metálico de la culpa en la lengua. La versión oficial habló de accidente en un edificio en ruinas, de imprudencia, de condiciones meteorológicas variables, de responsabilidad compartida entre nosotros y el ayuntamiento. El archivo original del directo quedó dañado y buena parte de las imágenes más comprometedoras se perdieron o quedaron cubiertas por artefactos digitales.
Aún así, Internet se encargó de multiplicar los fragmentos que sobrevivieron, los gritos, los fallos de señal, los instantes en los que se intuían siluetas pequeñas detrás de nosotros. Otros canales hicieron recopilaciones, reacciones, análisis cuadro a cuadro, teorías, listas de cosas que no viste en el directo de Entre Sombras. Mientras tanto yo asistía a reuniones con abogados, con psicólogos, con agentes de seguros, con gente que hablaba de daños colaterales y reputación utilizando palabras neutras que me daban ganas de vomitar. El canal se cerró oficialmente semanas más tarde, pero eso no significó que muriera del todo. Empezaron a llegarme mensajes de personas que aseguraban que a la 1:13 de la madrugada YouTube les recomendaba un directo programado de Entre Sombras desde San Esteban. Cuando intentaban entrar el enlace fallaba, decía que el vídeo se había eliminado o que era privado, pero el botón de suscribirse aparecía ya activo aunque juraran no haberse suscrito nunca. Algunos me enviaron capturas donde el contador de vídeos del canal marcaba 11 aunque en la lista pública apenas hubiera 8 clips reciclados. Cada noche, a la 1:13, mi móvil vibra sin motivo aparente aunque no tenga notificaciones nuevas y el reloj que encontré aquella tarde en la carretera tiembla en la mesilla pese a seguir sin pilas. A veces, abro la última miniatura del directo que guardo en mi ordenador y veo, junto a Marcos y a mí, una fila de figuras borrosas que parecen niños mirando a cámara. Cada vez que vuelvo a abrir la imagen falta uno y el hueco que deja se parece demasiado al espacio vacío junto a la ventana del aula del colegio. No sé si Elvira sigue viva, no sé si ha vuelto a leer los nombres frente al mar, no sé si el pueblo ha colocado por fin una placa conmemorativa o si han preferido olvidar otra vez. Lo único que sé es que los nombres siguen flotando en algún lugar entre la roca, el agua y la red y que algo se alimenta cada vez que alguien busca nuestro viejo canal por curiosidad. Por eso estoy grabando esto ahora, porque quizá tú has llegado hasta aquí después de ver recortes del directo, teorías de otros o simples recomendaciones de un algoritmo insaciable. Te hablo desde lejos, pero también muy cerca, porque en el fondo solo hay unos cuantos segundos de diferencia entre tu pantalla y la noche en la que todo ocurrió. Si alguna vez ves un directo programado de Entre Sombras a la 1:13 de la madrugada, hazme un favor y no entres aunque te pueda la curiosidad. No comentes nada, no compartas el enlace, no le regales más ojos a un túnel que ya tuvo demasiados. Si de verdad quieres hacer algo por ellos, repite en silencio los nombres que recuerdes de tu propia vida, amigos que se fueron, familiares a los que echas de menos, personas que no tuvieron despedida. Ellos solo querían que alguien pronunciara sus nombres como si fueran importantes una vez al año, frente al mar. Yo ya no sé si merezco que nadie recuerde el mío, pero al menos puedo evitar que nuevas personas queden atrapadas en este círculo. Gracias por escuchar esta historia hasta el final, porque no es fácil quedarse hasta el último susurro cuando el miedo y la culpa se mezclan con el sonido del mar. Si te ha acompañado, te ha inquietado o simplemente te ha hecho pensar, te pido que apoyes este canal con un me gusta y que te suscribas para seguir caminando juntos entre sombras más seguras. Tus comentarios son otra forma de romper el silencio, así que cuéntanos qué has sentido, qué opinas de lo ocurrido o qué historias te han susurrado los túneles de tu propia vida. Si te apetece ayudar a que Historias de Fantasmas breves siga creciendo y podamos producir más relatos como este, puedes hacer una pequeña donación al canal usando el código de respuesta rápida que ves en la esquina inferior derecha del vídeo. También encontrarás un enlace para colaborar en la descripción y allí verás además otras series de historias completamente diferentes que pueden acompañarte en noches de insomnio en viajes largos. Te invito a explorarlas cuando termines aquí, pero no olvides cerrar la puerta del túnel antes de abrir otra historia. Me despido por ahora deseándote una noche tranquila, luces cálidas y sueños sin susurros de agua ni relojes detenidos. Ojalá nos volvamos a encontrar muy pronto en el próximo relato de este canal, donde seguiremos buscando fantasmas con cuidado para que al apagarse la pantalla puedas seguir durmiendo en paz.